Dale. Ok, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. El día de hoy vamos a ver entonces lo que es el análisis funcional y optimización. Para poder justamente entrar en este punto, tenemos que recordar sí o sí lo que son las derivadas. Y nosotros ayer ya dominamos completamente la derivada, entonces no vamos a tener en esa parte ningún problema. Después de eso tenemos que recordar esto que es aquí, la recta de los números reales. Esto viene a en pocas palabras, viene a representar el eje X, ¿ok? Nuestra variable independiente. Entonces, siempre nosotros tenemos de manera horizontal y está ordenado en los números, ¿sí? Justamente aquí estarían los números negativos. De números negativos más grandes estarían hacia la parte izquierda y se iría disminuyendo. Menos 10, 9, 8, así sucesivamente hasta llegar al cero, ¿ok? Una vez que llega al cero, estaría incrementando ahora el valor del 1 en 5, 10 hasta infinito, ¿ok? Simplemente el eje X. ¿Se entendió? Solamente este recordatorio porque a partir de acá vamos a estar hablando mucho sobre los intervalos. Vamos a hablar intervalos crecientes, decrecientes, intervalos de concavidad, convexidad y todo eso, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta la recta de los números reales porque vamos a estar distribuyendo, o sea, separando según qué características tenga cierto intervalo, ¿ok? Y bueno, acá tenemos lo que son las funciones crecientes, decrecientes y constantes. Nos dice que para que una función sea creciente, su derivada tiene que ser positivo. ¿Y por qué ocurría eso? Porque la derivada nos da la pendiente de la recta tangente. Entonces, nosotros tenemos un punto x sub 0, nosotros le hacemos la derivada y evaluamos ahí, nos va a dar un valor numérico, ¿ok? Ese valor numérico es la pendiente. Vamos a hacer acá un pequeño bosquejo. Esta es mi función. Yo saco su pendiente. ¿Qué pendiente va a tener eso si alguien me puede ayudar? Sí, va a ser creciente. ¿Por qué? Porque la pendiente va a ser positiva. Recuerden que la pendiente salía de esto, el ángulo de inclinación. Esta pendiente es positiva. Por lo tanto, quiere decir que está creciendo y tiene el signo positivo. Aparte de eso, tenemos lo que es una función decreciente, que es análogo a la anterior, con la diferencia que acá la derivada es negativa. Esto se representa de la siguiente manera. Tenemos esto, que es nuestro plano. Y tenemos, a ver, ¿qué función podría ser? Su recta tangente estaría de esta manera. Por lo tanto, acá la pendiente es negativo. Está cayendo. Y finalmente tenemos lo que es una función constante. Y acá la derivada vale cero. Exclusivamente cero. La gráfica de esto es una recta completamente horizontal, ¿sí? Tienen que recordarse de lo que es la geometría analítica para poder entender esto, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? Genial. Acá está justamente la explicación donde mencionamos nuevamente la interpretación geométrica de la derivada, la pendiente de la recta tangente, ¿ok? Acá está también de manera mucho mejor lo que es las gráficas. Esto va a tener una pendiente. Si hacemos en este punto, por ejemplo, la pendiente de la recta tangente, esto es positivo. En este caso voy a sacar en este punto la pendiente y notemos que es negativo. Y si yo aquí saco en la pendiente acá, observen que es horizontal otra vez. Por lo tanto, la pendiente acá es cero, de esta manera.
Una vez que entendimos ya lo que es el punto creciente, decreciente y constante, vamos a hablar sobre los puntos críticos. Los puntos críticos vienen a representar justamente los puntos donde cambian en los intervalos, ¿ok? Pasa, voy a escribir acá un pequeño plano. Por ejemplo, esta función, si nosotros sacamos en este punto de aquí, que voy a decir que es a o x sub 0, la pendiente en ese punto es negativo. M es negativo, ¿ok? Si yo saco ahora en este punto de aquí, que voy a decir que es x1, y la recta tangente pasó a positivo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Y recordando lo que era la recta de los números reales, si acá es negativo, en este punto intermedio de acá, sí o sí tuvo que pasar por el 0, ¿ok? Porque acá es negativo y después pasó a una pendiente positiva. Quiere decir que en este punto intermedio de aquí, sí o sí hay una pendiente igual a 0, es decir, una pendiente recta tangente horizontal. De esta manera voy a decir que está justamente aquí. En ese punto la pendiente es 0. Y ese punto específico donde la pendiente es 0 viene a representar un punto crítico. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Y bueno, acá nos dice que para hallar el punto crítico tenemos que derivar, evidentemente, derivar la función para obtener la derivada, o sea, la pendiente de la recta, y después igualar eso a 0, poner esa condición, que la derivada sea 0. Y acá va a resultar en una ecuación. Repito, tenemos una función f de x cualquiera. Primer paso, derivar para obtener la recta tangente, o sea, la pendiente. Una vez que nosotros tenemos eso, forzamos esta condición de que la derivada o la f' de x sea igual a 0, porque nosotros queremos buscar este punto de aquí, donde la pendiente es 0, ¿ok? Una vez que tenemos eso, va a resultar en una ecuación, ya sea de cuadrático, lineal o algo más feo, dependiendo del comportamiento de f. Y vamos a resolver esa ecuación. Eso nos va a dar posibles valores que pueden representar los puntos críticos, ¿ok? Entonces, veamos este ejemplo de aquí. Ahí está la resolución, pero igual les voy a hacer paso a paso. El primer paso, ¿cuál era? Derivar la función. Por lo tanto, f' de x es, aquí tenemos una función que es polinomial, por lo tanto simplemente sería bajar el exponente y restarle 1. Aquí quedaría 3 menos 3x al cuadrado. Una vez que tenemos eso, nosotros buscamos f' de x igual a 0, ¿ok? Por lo tanto, aquí tendríamos 3 menos 3x cuadrado es igual a 0. Esto es f' y esto es nuestra condición para encontrar puntos críticos. Resolvemos esta ecuación, que es un simple despeje. 3 es igual a 3x cuadrado. El 3 con el 3 se va. Me va a quedar aquí x cuadrado es igual a 1. Y le saco la raíz a esto. Entonces queda x igual a más menos 1. De este modo. Quiere decir que estos x1, o sea, x igual a más menos 1, vienen a representar los puntos críticos. ¿Todo bien hasta ahí? Dale. Te escucho. ¿Dónde puede ser? Aquí. Y ves que acabo tenés 3 igual a 3x cuadrado.
Este 3 que está acá yo paso a dividir porque me molesta ahí. Entonces me va a quedar acá. 3 dividido 3 igual a x cuadrado. Y 3 dividido 3 es 1. Y va a quedar de esta forma. ¿Está bien? Dale. Y bueno, entonces aquí tenemos los puntos críticos justamente de la función. Notemos aquí el gráfico de la función. Y justamente como les había comentado, acá tenía una pendiente negativa. Luego acá tiene positivo, m positivo. Y después volvió a tener pendiente negativo, ¿sí? La pendiente recuerden que es el valor de la derivada. Como acá es negativo, positivo y después negativo, quiere decir que existen puntos intermedios donde la pendiente va a ser 0. Este es 1 y acá tenemos otro. ¿Ok? Y bueno, acá nos dice justamente que podemos observar estos valores y después de eso sale lo que son los máximos y mínimos. Justamente representan en los puntos donde en la función tiene un valor extremo, ya sea máximo como este o mínimo como este. Esto vamos a necesitar hablar. Podemos evidentemente resolver de dos formas. Por lo que viene el material solamente explica con la segunda derivada. Yo le voy a explicar de los dos métodos porque existen casos en el que a veces es más fácil aplicar uno y en otros casos mejor nos quedamos con el otro, ¿ok? Pero sí, máximo viene a representar el valor extremo que toma la función. Entonces, noten aquí que yo llego hasta acá y después acá, recta horizontal y empiezo a decrecer otra vez. Entonces, este es el máximo pico que nosotros le podemos decir, la máxima altura que está tomando la función. Análogamente tenemos con un mínimo. Nosotros estamos decreciendo y después ya llegó a un punto máximo donde ya no podemos empezar, o sea, donde la pendiente empieza a cambiar otra vez de signo, que es este de aquí. Ya no podemos decrecer. Y lo que pasa es que empezamos a crecer otra vez, ¿ok? Ese punto entonces corresponde a un mínimo local. ¿Se entendió esto? Dale. Y bueno, entonces nos pide hallar el punto crítico para esta función de aquí. Entonces, ¿cuál era el primer paso que teníamos que hacer? Genial. Entonces, f', f' de x. ¿Me ayudan con esto? Sí. De esta manera. Esta era el primer paso. ¿El segundo paso cuál es? Sí, entonces yo digo que la derivada es igual a cero, por lo tanto acá va a quedar 6x cuadrado menos 12x menos 18 igual a cero. Noto aquí que esto yo puedo dividir entre 6, entonces me va a quedar x cuadrado menos 2x menos 3 igual a cero, de este modo. Y esto yo puedo notar que la forma más rápida para resolver es con factorización. También puedo usar la fórmula cuadrática, pero por factorización sale más rápido, creo. Eso ya depende de la habilidad que ustedes tengan utilizando la calculadora, si es que quieren resolver con eso. Pero vamos a hacer por factorización. Entonces era escribir x. En el primero bajábamos el signo, por lo tanto aquí queda negativo. Y en el segundo hacíamos el producto de los signos. Menos por menos es más, por lo tanto aquí sería positivo. Ahora buscamos una combinación de números tales que el producto, es decir, la multiplicación salga menos 3 y que la suma salga menos 2. Esos números, sí, exactamente, 3 y 1. Por lo tanto, menos 3 por 1 me da menos 3. Y si yo hago menos 3 más 1 me da menos 2. Quiere decir que verifica. Una vez que resolvemos esto, quiere decir que x menos 3 es igual a 0
y que x más 1 también puede ser 0. De este modo, resolviendo esto, que es una ecuación súper fácil, me sale que el primer posible punto crítico es 3 y que el segundo posible punto crítico es menos 1. De este modo. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. ¿Dudas? Genial. Y acá tenemos. Ay, sí. Nosotros tenemos estos puntos críticos. Si nos pide la imagen, dependiendo de las opciones, acá evidentemente solamente nos da el valor de x. Nosotros podemos hallar la imagen de esos puntos también, si es que nos pide. Acá no nos pide, ¿sí? Pero nosotros podemos hallar nomás su imagen, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos puntos críticos que no salieron, vamos a evaluar en f, en función original. Por lo tanto, en la función original, ¿sí? No en la derivada, porque en la derivada te va a salir cero. Entonces hacemos f de 3 y esto nos da 2 por 3 al cubo menos 6 por 3 cuadrado menos 18 por 3 más 2. ¿Me ayudan con esa cuenta? Dale. Y aquí también voy a necesitar ayuda. 24. Dale, les creo. Y bueno, una vez que tenemos la imagen, podemos nosotros ubicar esto como coordenadas. Por lo tanto, voy a poner aquí puntos críticos y pongo el 3 y su respectiva imagen, es decir, f de 3, que es menos 52. Y el otro punto crítico, que es menos 1, y su respectiva imagen, que es 24. De esta manera. Quiere decir que estos son los puntos críticos. Estos ya representados en forma de coordenada. Estos también son los puntos críticos, solamente que nos deja en función de la x, ¿ok? A ver, 12. Voy a ver cuánto sale aquí. Ah, 12 sale. Acá según... De esta manera. Ahí está. Y de este modo, depende justamente, siempre les voy a repetir, depende únicamente de cómo están las posibles opciones en el examen. Acá nos da de esta manera, que son solamente las x, nos puede pedir de esta manera también perfectamente. El punto aquí es que no confundan, una vez que obtenemos los puntos críticos, para hallar su imagen reemplazamos en f, no en la derivada. Si nosotros metemos f' de 3 nos va a salir 0, porque esa es la condición que nosotros establecimos. Entonces, veamos ahora lo que son los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión vienen a representar justamente el punto donde una función cambia de concavidad, ya sea de esta forma, cuando tenemos lo que es, no sé, podríamos decir que es una montaña, es lo que vamos a conocer como cóncava, ¿ok? Si nosotros tenemos lo que es un pozo, un hueco, vamos a conocer como convexa. Y justamente entre esos dos tipos de concavidades, esta, o lo que es la montaña y el hueco, va a haber un punto intermedio entre esos dos que lo vamos a conocer como el punto de inflexión, donde la función pasa de ser cóncava a convexa, ¿ok? Entonces acá tenemos que es cóncava, punto de inflexión, y ahí pasa a ser convexa, de este modo, ¿sí? Y para poder nosotros obtener los puntos de inflexión, vamos a tener que emplear la segunda derivada. Y vamos a poner la condición en la que esa sea cero. ¿Ok?
Es como hallar un punto crítico, pero ahora con la segunda derivada. Tendríamos que encontrar la primera derivada, volver a derivar para obtener la segunda y luego poner la condición de que la segunda derivada sea igual a cero. Resolver esa pequeña ecuación que vamos a obtener y eso va a representar un posible punto de inflexión. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo. Tenemos justamente el ejemplo inicial. F de x igual a 3x al cubo. El primer paso, derivar. Obtenemos la primera derivada. Segundo paso, volver a derivar la función para obtener la segunda derivada. De este modo. Y esto, decíamos aquí, que una vez que tenemos esto, decíamos f' de x es igual a 0. Y justamente es esto de aquí. Al resolver esa ecuación, el único punto de inflexión que podemos obtener es x igual a 0. ¿Ok? Y de este modo, si nos vamos en las gráficas, es esto de acá. El punto de inflexión está en... Te escucho. Porque vos vas a hacer aquí, vas a hacer en x igual a 0 dividido menos 6. Esto da 0. ¿Dale? Y justamente representa, este creo que es la misma gráfica. Y en x igual a 0 notamos que está el punto de inflexión. ¿Ok? De este modo, acá hay testa. Y es en x igual a 0. Nuevamente, depende cómo esté representado lo que es cómo esté representado los ítems. Acá puede pedirme solamente el valor de x o me puede pedir la coordenada del punto de inflexión. Y si me pide la coordenada, ¿qué vamos a hacer? Es una pregunta. Sí, sí, en la función original, siempre que les pida alguna coordenada, ya sea del punto crítico o del punto de inflexión, vamos a utilizar, para obtener la imagen, vamos a usar siempre f original. Entonces, acá no hace eso, pero vamos a hacer nomás. Entonces, f de 0. Eso sería 3 por 0 menos 0 al cubo. Y esto evidentemente da 0, de este modo, ¿sí? Entonces el punto de inflexión es la coordenada 0,0, de este modo. ¿Se entendió? Ahora me doy cuenta que este no es el gráfico, ¿sí? Es diferente. Así que este es el punto de inflexión correcto. Y vamos a ver si acá este sería el gráfico en realidad. Notemos acá. Esta parte de acá es un hueco. ¿Cómo le llamábamos al hueco? ¿Cóncavo o convexo? Casi. Vamos a volver aquí, ¿sí? El hueco es convexo. La montaña es cóncava, ¿ok? Por lo tanto, aquí tendríamos en realidad, esta parte de aquí es convexo. Punto de inflexión, que es la coordenada 0, 0. Pasamos a hacerla en la montaña, por lo tanto acá va a ser cóncava. ¿Se entendió esto? Dale. Y bueno, ahora vamos a ver más a profundidad lo que es la concavidad, convexidad, pero analizando lo que son las derivadas. Entonces, acá nos dice que para decirnos, nosotros para poder asegurarnos de que la función es cóncava, ponerle que no tenemos el gráfico, lo que vamos a hacer es evaluar en la segunda derivada la x sub 0, que nos da una x sub 0 particular, y si la segunda derivada nos sale que es negativo, es decir, menor a 0, eso va a representar en un intervalo de concavidad, ¿sí? Caso contrario, si la segunda derivada
evaluada en una x sub 0 particular sale que es positivo, vamos a hablar sobre una función convexa. Veamos entonces el gráfico. Si yo saco, vamos a seleccionar cualquier punto, el 1.5. Voy a volver acá en la segunda derivada, voy a copiar acá. F' de x es igual a menos 6, de este modo. Entonces vamos a probar con estos puntos. El punto en rojo que es x igual a menos 1,5. Y vamos a probar con este punto de aquí que es x igual a 1,5. Entonces aquí me decía que yo tenía que evaluar en la segunda derivada. Por lo tanto voy a hacer f' de menos 1,5. Acá está una x. Y voy a evaluar. Acá realmente no me importa el valor numérico. Acá lo único que me importa es si es positivo o si es negativo. Eso quiero que tengan en cuenta. Porque ahora solamente me pide decir si es cóncavo o convexa. No me pide hallar ninguna imagen, ningún punto de inflexión. Por lo tanto, el valor numérico no me importa. Solamente me importa el signo. Si es positivo o si es negativo. Entonces acá, obviamente, va a salir menos por menos. Va a salir más. Por lo tanto, puedo decir que esto es positivo, de esta manera. Y veamos la condición. Decíamos que es convexa cuando la derivada era positiva. O sea, la segunda derivada salía de signo positivo. Quiere decir que esto es convexa. Veamos ahora el otro punto. 1 positivo, 1,5 positivo. De este modo, esto me sale menos 6 por 1,5. No, recuerden, no me importa el valor numérico, solamente el signo. Acá tengo menos por más, me va a dar negativo, es decir, menor a 0. Por lo tanto, en esta parte de aquí nos hablamos sobre una concavidad. ¿Se entendió esto? Entonces, si es que no tenemos el gráfico, podemos agarrar cualquier punto particular que esté siempre a la derecha y a la izquierda del punto de inflexión, ¿sí? Entonces, acá está el punto de inflexión. Y lo que nosotros hacemos es analizar hacia la izquierda y hacia la derecha. Nosotros agarramos este punto particular, 1.5, negativo, que está a la izquierda del punto de inflexión, y nos sale que esta parte es convexa. Ahora agarramos un punto particular hacia la derecha del punto de inflexión, y nos sale que este lado de aquí es cóncava. De esa manera. Y una vez que tenemos eso, bueno, vamos a hacer entonces estos dos ejercicios. Tenemos la función f de x. El primer paso sería derivar. F de x es igual a 6 menos 8x. Y luego volvemos a hacer la segunda derivada. Y esto sale menos 8. Y ahora, noten aquí que esto no depende de x. No hay ninguna x ahí. Por lo tanto, quiere decir que sin importar el valor particular que nosotros agarramos, esto siempre va a ser menor a 0. Por lo tanto, va a ser siempre cóncava. ¿Se entiende por qué, verdad? Acá no hay ninguna... Ponele que yo quiero hacer f' de menos 1. Y esto acá no hay ninguna x en donde yo pueda evaluar. Por lo tanto, si es que yo agarro acá f' de menos 1000, me va a salir menos 8 igual. Porque no hay ninguna x. Entonces quiere decir que siempre va a ser cóncava. Veamos este ejemplo aquí. El primer paso es hallar la derivada, que sería x, porque esto se va a bajar y se va a simplificar de este modo. Y simplemente es x. Y luego hacemos la segunda derivada, y esto es directamente 1, positivo. Y esto es mayor a 0, por lo tanto quiere decir que siempre va a ser
convexa. ¿Dudas? Ok. Y ahora vamos a hablar sobre los máximos y mínimos. Recuerden, el máximo venía a representar el valor extremo, el valor tope que podía llegar, o la altura de la montaña, de la montañita, era el máximo. Caso contrario, el mínimo viene a representar la profundidad que va a tener el hueco, el pozo, lo que sea. Era el mínimo de este modo, ¿sí? Y ahora nosotros, una vez que ya hablamos sobre la concavidad, convexidad y todo eso, podemos utilizar ese concepto para poder verificar si algo es máximo o si es mínimo. Y justamente es estas condiciones. Si la segunda derivada, esto aquí viene a representar el punto crítico. Entonces, si la segunda derivada evaluado en el punto crítico es negativo, o menor a cero, decimos que es un máximo, ¿ok? Caso contrario, si la segunda derivada evaluado en el punto crítico es positivo, vamos a hablar sobre un mínimo, de esta manera. Entonces, recordemos, este lado de acá era convexo, por lo tanto, este punto de acá sale que era positivo, ¿verdad? Por lo tanto, es un mínimo. Este punto de acá, si nosotros evaluamos en la segunda derivada, recuerden que esto es el punto crítico, ¿sí? Si evaluamos este punto crítico en la segunda derivada, va a salir que es negativo. Por lo tanto, estamos hablando de que es cóncavo y por lo tanto es un máximo, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? Porque ahora ya vamos a ver en ejemplos nomás ya, creo. Ah, falta esto, que justamente como les había mencionado en el inicio del todo, teníamos lo que son en crecimiento y crecimiento. La derivada nos da justamente lo que es la recta, la pendiente de la recta tangente, pero si ustedes notan acá, acá es decrece, cero. Después empieza a aumentar y vuelve a ser cero en este punto. Y después empieza a decrecer otra vez. Por lo tanto, para nosotros hacer un mayor análisis de la función, lo que podemos hacer es dividir entre intervalos de crecimiento y aparte intervalos de decrecimiento, ¿ok? Por lo tanto, decimos que esta parte de acá quiere decir desde menos infinito hasta este punto de acá. ¿Cómo lo llamamos este punto de acá que estoy haciendo? Este de acá. ¿Cómo se llamaba ese punto? Sí. Entonces, desde menos infinito hasta el punto crítico, nosotros notamos que la pendiente es decreciente. Y es esto de acá, ¿sí? Menos infinito hasta menos uno abierto. Noten aquí el paréntesis, quiere decir que es abierto. No le incluye al valor del punto crítico, porque en el punto crítico la pendiente es cero, no es negativo. Ojo. Entonces, después de eso, tenemos que desde uno menos uno perdón, hasta el otro punto crítico, que es este, la función va creciendo. Y se denota de esta manera. Desde menos uno hasta uno. Noten ahí el paréntesis, quiere decir que no le incluye a los puntos críticos. Y después tenemos que desde uno nuevamente, que es el punto crítico, hasta ahora más infinito, esto va a empezar a decrecer otra vez. Y corresponde a esto. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Dale, genial entonces. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los problemas de optimización. Los problemas de optimización es que nosotros buscamos maximizar o minimizar algo. Esto es algo súper común. Em, Parece raro, van a notar que es un poco raro, ¿verdad? Pero tiene muchísima explicación, porque nosotros podemos, muchas de las cosas en la vida real, nosotros podemos modelar mediante funciones.
Y en ponerle que yo tengo una fábrica y tengo algo, y la fábrica siempre busca ganar max, ganar siempre lo que se puede, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a analizar? En aumentar sus ganancias y también disminuir costos. Si yo gasto menos en producir algo, quiere decir que voy a tener más plata. Y justamente eso es lo que yo busco. O caso contrario, yo quiero, no sé, yo quiero construir un terreno y le quiero poner un alambrado. Entonces, si yo tengo en cierta figura, capaz voy a gastar más material, porque va a ser más perímetro. Entonces yo lo que voy, en ese caso estaría utilizando es buscar un mínimo, gastar la menor cantidad de material. ¿Se entendió estas analogías? Entonces ahora vamos a ver estos ejemplos prácticos y siempre es utilizar derivadas. Entonces, aquí tenemos, nos dice, el costo promedio para fabricar cierto artículo está modelado como la función c de x. ¿De qué se ríen? ¿Qué pa dije? Ay, bueno, el costo promedio para fabricar cierto artículo está modelado con c de x igual a 50 más 2024 en 2450 sobre x más 2x, ¿ok? En donde X viene a representar el número de artículos producidos. Después nos pregunta, la cantidad de artículos que se debe producir para minimizar los costos de fabricación es, y bueno, ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar puntos críticos. Una vez que encontramos los puntos críticos, vamos a utilizar eso para saber si es máximo o mínimo, ¿ok? Entonces, vamos a derivar esto. ¿Me ayudan con esto? Hola. ¿Me ayudan a derivar esa función, por favor? Sí. Así mismo, entonces voy a poner eso aquí, ¿sí? 50 más 2450 por x a la menos uno más 2x, de este modo. Entonces, ¿cómo queda? Bajar el exponente, recuerden. Entonces, ese 2400 les dejo ahí nomás. Bajo el exponente, que en este caso sería menos uno, ¿verdad? Y ahora le resto uno menos uno de este modo. Más la derivada de 2x es 2. Y ahora, puedo dejar así perfectamente, o lo que puedo poner ya es la condición. Lo que voy a hacer es reescribir esto. Acá tengo entonces más por menos, quiere decir que esto va a ser negativo, menos 2450. Y esto me queda x elevado a la menos 2, más 2, de este modo. Una vez que tengo esto, entonces, ¿qué era el segundo paso para obtener puntos críticos? Es una pregunta. Sí, igualar a cero. Entonces yo digo, la derivada de c es igual a cero. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos 2450. Y ahora en vez de escribir aquí, menos 2 nomás acá. Ahí. Entonces, en vez de dejar así, voy a poner así. ¿Sí? Quiere decir que la derivada tiene que ser... Sí, ahí me corregí ya. Gracias. Entonces, ahí me va a quedar de esta manera.
Y yo ya puedo resolver esto. Entonces, ¿en qué lo, o sea, qué voy a estar haciendo? Voy a empezar a despejar esto. Entonces me va a quedar, esto puedo pasar a sumar. Me va a quedar menos 2450 es igual a menos 2 dividido x cuadrado. Ahora esto voy a agarrar acá y voy a pasar a multiplicar. Me va a quedar menos 2450 igual a menos 2x cuadrado. Este menos 2 voy a pasar a dividir porque me molesta ahí. Y me va a quedar x cuadrado es igual a menos 2450 dividido menos 2. ¿Me ayudan con esa cuenta, por favor? 1225. Y bueno, voy a poner así. X cuadrado es igual a 1225. Y ahora voy a sacar raíz cuadrada. Así que aquí me va a quedar que x es igual a más menos 35. Ok, de este modo. Y ahora nosotros tenemos dos. ¿Qué eran estos? ¿Qué eran estas x que yo obtuve aquí? Puntos críticos. Entonces yo ya tengo dos posibles puntos críticos. Ahora tengo que saber cuál es máximo y cuál es mínimo. Por lo tanto, ¿cómo podía analizar eso? No, todavía no. Tenía que volver a derivar esto. Entonces hago c' de x y voy a volver a derivar en esto que está acá, ¿sí? Esto va a ser más fácil derivar porque está en forma polinomial, ¿ok? Entonces, menos 2450 por bajar el exponente, que es menos 2, y restarle 1. Menos 2 menos 1. Más esto, la derivada de 2 es 0, ¿verdad? Entonces, una vez que tengo esto, puedo reescribir perfectamente. Me va a quedar menos, menos por menos es más, va a ser positivo. 2450 por 2 es, ok, genial, 4900 por x elevado a menos 3, ¿verdad? Y ahora, una vez que tengo la segunda derivada, lo que voy a hacer es evaluar estos dos puntos críticos aquí. Entonces voy a tener c' de menos 35. Esto me va a salir negativo. Si recuerden que aquí no me importa el valor numérico, solamente el signo. Igual voy a poner acá, ¿sí? 4900 por x, que es... Esto voy a poner así para que se entienda mejor. En menos 35 elevado al cubo. Y esto me sale negativo. Pueden meter en su calculadora, ¿sí? Esto me sale negativo. Y después tengo c' de 35 positivo, que sería 4900 dividido 35 elevado al cubo. Y esto evidentemente me va a salir positivo, ¿verdad? Entonces una vez que tenemos esto, vamos a recordar la condición. Entonces voy a volver acá. Si la segunda derivada es positivo, hablábamos de un mínimo. Si la segunda derivada era negativo, hablabas de un máximo, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, vamos a volver a nuestro enunciado que nos pedía minimizar. Por lo tanto, ¿cuál es el que vamos a usar? El positivo, es decir, 35. Voy a poner no sé en dónde. Respuesta x que minimiza es igual a 35. ¿Se entendió todo esto? Dale. Entonces, acá tenemos la explicación de todo esto. Y ahora veamos esto. Aunque este es lo del... Ah, este es el gráfico nomás. Justamente, si vemos aquí,
Este es el ejercicio de hace rato. Si nosotros graficamos, notamos que en x igual a 35, que está justamente acá, porque acá es 50, quiere decir que acá aproximadamente está 35. En ese punto ahí notamos un punto crítico que corresponde a un mínimo local. A ver, segunda derivada tenemos acá. Esta es mi primera derivada. Entonces, una vez que yo la primera derivada igualo a cero y hallo los valores, los puntos críticos, puedo empezar ya a hacer mi segunda derivada. Entonces, acá hice agarrando esto porque está en forma polinomial. Notas aquí el x elevado a menos 2. Eso está en forma más fácil en la que nosotros podemos derivar. Entonces, agarraba el exponente y bajaba. Entonces me queda aquí menos 1450 por menos 2 y luego le restaba 1. Entonces me queda de este modo. ¿Ok? ¿Está bien, Perla? Dale. Y bueno, ahora veamos este. El máximo de la función, o sea, el máximo de la función y igual a x al cubo menos 3x en el intervalo de menos 3 a 2 es el punto. Y bueno, vamos a entonces, el primer paso, derivar. Y prima es igual a, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, menos la derivada de 3x es 3. Este era el primer paso. Segundo paso, decir que la derivada es 0. Entonces aquí me va a quedar 3x cuadrado menos 3 igual a 0. De este modo. Una vez que hacemos esto, resolvemos la ecuación. Me va a quedar 3x cuadrado igual a 3. X cuadrado es igual a 3 dividido 3. O sea, 1. Por lo tanto, acá me va a quedar x igual a más menos 1. ¿Se entendió? Entonces, nos pedía máximo de la función dentro de este intervalo, de menos 3 a 2. Entonces, acá tenemos dos puntos críticos. ¿Qué es lo que hacíamos después? El tercer paso. Sí, segunda derivada. Entonces, yo tengo acá que esta es la primera, por lo tanto, acá quedaría 3 por bajar el exponente, que es un 2, y luego restarle 1, de este modo. Y la derivada de 3 es 0. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que hacíamos era evaluar los puntos críticos dentro de la segunda derivada. Por lo tanto, tendría aquí y prima prima evaluado en menos 1. Acá saldría 6 por menos 1. Esto me va a salir negativo. Después tengo el segundo y prima prima evaluado en 1 positivo. 6 por 1 y esto me va a salir positivo. Y ahora ayúdenme ustedes. ¿Cuál va a ser mínimo y cuál va a ser máximo? Recuerden la condición. Sí, esto viene a representar un máximo y esto viene a representar un mínimo. Pueden hacer al revés. Si es un máximo, no sé, busquen alguna forma de relacionar esto de que se puedan acordar. Si es un máximo, quiere decir que va a ser un número negativo, un mínimo, por así decirlo, ¿sí? No sé, busquen sí o sí una forma de acordarse de eso, sí, porque es justamente lo contrario a lo que una persona pensaría que es lo intuitivo, ¿sí? Así que busquen alguna forma de acordarse, por favor. Y bueno, entonces el máximo de la función estaría en el punto respuesta x igual a menos 1, de este modo. Si nos pedía coordenada, ¿qué tendríamos que haber, con qué tendríamos que complementar esto? No, o sea, si a mí me pedía la coordenada, ahora me está pidiendo solamente, o sea, yo puse aquí como respuesta que
El máximo se encuentra acá, pero recuerden que el máximo es así. Acá a mí me puede pedir solamente el valor de x o me puede pedir de esta manera, la coordenada. Entonces, ¿con qué tengo que complementar eso si es que me pide coordenada? Me faltaría. Sí, háblanos. Así mismo. De esa manera vamos a obtener la imagen del punto crítico. Entonces, ponele que a mí me pedía eso, entonces voy a hacer en la función original evaluar el punto crítico. Entonces tendría aquí menos 1 elevado al cubo menos 3 por menos 1. De esta manera. Y esto me sale mm, menos 4. ¿Puede ser? No. 2 me va a salir. Menos 2. Revise nomás por si acaso, ¿sí? Sí, sí. De esa manera. Entonces, otra posible respuesta va a ser menos 1, 2. De esta manera. ¿Se entendió? Dale. Y bueno, veamos entonces otros problemas. Ah, esta es la resolución. Sí, te escucho. Del máximo. Ese es en el caso de que nos pida coordenadas, ¿sí? Esta respuesta también es correcta, pero si nos pedía coordenada o en qué puntos en el plano se encuentra un máximo, tendrías que representar con una coordenada sí o sí, ¿ok? Y acá está la resolución y todo eso. Justamente acá nos da este... Así. Sí, te escucho. Ah, muy buena pregunta. Ponele, ponele que acá me daba un intervalo de menos, a ver, de 0 a 1. Me pide hallar un máximo de 0 a 1, ¿sí? Ponele. Entonces, ¿esta respuesta va a ser correcta? No. ¿Por qué? Porque menos 1 no está dentro del intervalo que me pidió, ¿sí? Entonces, siempre que a nosotros nos pida un máximo, si nosotros no nos, si no- a nosotros no nos pide analizar dentro de un intervalo específico, vamos a analizar dentro de todos los números reales. Es decir, no vamos a descartar ninguna x. Ponerle que acá me salía un punto crítico de x igual a 1000. Si nosotros consideramos el enunciado, el enunciado solamente nos pide desde menos 3 hasta 2. Por lo tanto, este menos 1000 ya es completamente irrelevante analizar porque está fuera del intervalo de análisis. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Dale. Cuando hablamos de intervalo cerrado, en realidad nos referimos a que incluye a los valores extremos del intervalo. Cuando está en notación de corchete, quiere decir que el intervalo de interés también podemos analizar estos dos valores. Si nos salía menos 3,2 abierto y nuestro punto crítico nos salía igual a menos 3, esto puede ser una respuesta. Es una pregunta. No. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pide analizar solamente dentro de los valores que estén adentro del intervalo, sin incluir a los valores menos 3 y 2. Dale. Entonces, veamos otra serie de ejemplos. Este es... Aquí nos dice, entre todos los rectángulos de área de 64 centímetros cuadrados, ¿cuáles deben ser sus dimensiones, largo y ancho, para que el perímetro sea mínimo? Justamente es el ejemplo que les había dado de que si yo quiero ponerle un alambrado. Entonces, imaginemos cómo estaría esto. Nosotros tenemos rectángulos. Este va a ser mi terreno, ¿ok? Voy a decir que esto es X y que esto es Y. Y bueno,
Aparte de eso, nosotros tenemos que recordar el perímetro y el área de un rectángulo. Entonces, perímetro era igual a... ¿Alguien sabe cómo se calcula el perímetro? Sumar los lados. Sumarlo, no, perímetro. Perímetro es sumar los lados, ¿ok? Sumar este lado más este y este. Recuerden que es un triángulo, perdón, un cuadrado, rectángulo realmente. Entonces esto también vale x y esto vale y. Por lo tanto, aquí yo sumaría x más y más x más y. Ok, solamente estoy mostrándole esto. Y esto una vez que realizamos todo y podemos factorizar, me va a quedar 2x más y. De este modo, ¿verdad? Voy a hacer por paso nomás. Sumar esto con esto me va a dar 2x más los términos con y, 2y. Una vez que acá está, puedo notar que puedo sacar factor común 2. Por lo tanto, me va a quedar que el perímetro es 2 veces la suma de x más y. ¿Ok? Aparte de eso, nosotros tenemos que recordar el área de un rectángulo. Este sí corresponde a x por y, lado por ancho. ¿Se entiende, verdad? Recuerden esas fórmulas. Y bueno, acá, por favor, presten especial atención. Nosotros tenemos dos ecuaciones. Tenemos el perímetro. En realidad son dos funciones. Tenemos la función del perímetro y la función del área. Nosotros esto mediante análisis de cálculo no podemos todavía resolver. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner esta restricción que viene a representar el área que yo quiero, que a mí me interesa. Entonces, 64 es igual a x por y, de este modo. Y ahora, yo puedo despejar ya sea la x o la y para poder eh, restringir el área donde, o sea, restringir el lugar donde yo analizo y poder resolver esto. Entonces, ponerle que quiero despejar la y. Entonces acá me va a quedar que y es igual a x sobre 64. Una vez que tengo esto, yo voy a agarrar esta relación y voy a reemplazar acá. De este modo, ¿qué voy a tener? Noten acá, sí, el perímetro yo puedo decir que es una función de x y de y. Depende de dos cosas. ¿Ok? Eso es un análisis mucho más difícil de hacer porque es de dos variables. Eso es cálculo 2 y así. Pero si nosotros metemos esta restricción acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo esa función de dos variables solamente en una. Entonces me va a quedar acá p de x igual a 2 por x más y. ¿Cuánto vale y? A ver. Sí, tenés razón. No sé despejar, perdón. 64 sobre y. X, así. Gracias. Entonces acá me queda 64 sobre x. Entonces, en el perímetro inicial yo tengo que depende del lado y del ancho. Sin embargo, mediante la restricción del área, yo solamente tengo que la función que necesito optimizar es una función de x nomás. ¿Se entendió lo que hicimos? Y ahora, esto ya es perfectamente para nosotros poder manipular, hacer lo que queramos. Por lo tanto, vamos a agarrar y lo vamos a derivar. P' de x va a ser en 2. Voy a hacer acá distributiva al final para poder derivar como de forma polinomial nomás. Entonces va a quedar 2x más 128 sobre x. ¿Ok? Y ahora voy a derivar esto. P' de x va a ser 2 más... antes de eso voy a volver a escribir de forma polinomial. 2x más 128 por x a la menos 1. ¿Se entendió lo que hicimos, verdad? Y ahora voy a derivar. Entonces, p' de x va a ser 2 más 128 por bajar el exponente que es menos 1 y restarle 1. Entonces me va a quedar aquí 2 menos
128 por x a la menos 2, de este modo. O, en vez de escribir x a la menos 2, voy a poner esta forma, x dividido x cuadrado, ¿ok? Aparte de eso, o sea, luego de eso, ¿qué hacíamos? Sí, entonces, buscamos puntos críticos, recuerden eso. Entonces, p de x, o sea, p' de x es igual a 0, por lo tanto va a ser 2 menos 128 dividido x al cuadrado igual a 0. Esto puedo resolver, va a quedar 2 igual a 128 sobre x cuadrado. En el x cuadrado voy a pasar a dividir, a multiplicar, y el 2 puedo pasar a dividir, ¿sí? Para hacer más rápido. Entonces queda x cuadrado igual a 128 dividido 2. Y esto, ¿en cuánto sale? 64, sí. Entonces queda x cuadrado igual a 64 y luego saco las raíces a esto. Me va a quedar más menos 8. Sí. Entonces, ¿qué representaban estos dos resultados que acabo de obtener? Sí. Entonces, máximo y mínimo. O sea, puntos críticos. Recuerden, no sabemos todavía si es máximo o mínimo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que saber si es máximo o mínimo, ¿verdad? Pero en este caso, yo les digo, les comento acá. Voy a separar esto, x igual a menos 8 y x igual a 8. ¿Cuál es la correcta? Vamos a ver cuál y por qué. Estamos hablando de un terreno, ¿verdad? O sea, no sé, sí, un terreno, vamos a decir. Estos son distancias. Esto es una distancia y esto es otra distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que obligatoriamente tenemos que hablar de números positivos, porque no existen distancias negativas, ¿verdad? Recuerden, si es que no me creen, pueden usar siempre el tema de la geometría analítica. El resultado siempre estaba, sin importar si acá estábamos en una coordenada negativa, el resultado de la distancia siempre es positiva. No, no sería valor absoluto. En este caso sí, porque los dos salieron menos 8, o sea, 8 y menos 8. Pero ponerle que acá sería menos 3 y 2. En ese caso tenemos que analizar cuál es positivo y o sea, cuál sería el resultado correcto y por qué. Entonces, también recordemos la distancia de una recta y un punto. Esa distancia también sale positivo. Entonces, siempre que hablamos de distancias es necesariamente positivo. Por lo tanto, acá tomar el valor menos 8 está completamente mal, ¿ok? La única respuesta coherente y físicamente posible es x igual a 8. ¿Se entendió? Porque acá sale 8 porque la raíz cuadrada, vos lo que haces es aplicar raíz cuadrada aquí y aquí. Entonces acá te va a salir x igual a más menos la raíz cuadrada de 64. Y eso es 8. ¿Está bien? Milagros. Dale. Entonces una vez que tenemos eso, nosotros ya sabemos que x correcta o el valor de x correcta es 8. Por lo tanto necesitamos encontrar el valor de la y. Entonces volvemos a nuestra restricción inicial y reemplazamos. Y va a ser igual a 64 dividido 8. Y esto me da 8 otra vez. Entonces el conjunto de los números, que es que el área sea 64 y que el perímetro sea mínimo, es 8 y 8. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? Sí, perfectamente puedes hacer eso. Bueno, entonces mm, vamos a analizarla y vamos a analizar el primero, el ítem A. Me dice el área
tiene que ser 64. Entonces vamos a probar. El primero me dice que es 7 y 9. El producto de 7 por 9 sale 64. Sale 63. Quiere decir ya que está mal. La opción A, imposible. Probemos la opción B. La opción B me dice que es 4 y 16. Probemos con el área. El área es 4 por 16. 4 por 16 me sale 64. Quiere decir que parcialmente cumplió la primera condición del área. Ahora vamos a analizar el perímetro. Perímetro sería 2 por 4 más 16. Si hago esto me sale 40. ¿Verdad? Hasta ahora no podemos descartar. Cumplió el tema del área y ahora sabemos que su perímetro es este. No podemos descartar todavía, tenemos que revisar todas las opciones. Recordemos que nos pide que el perímetro sea mínimo. Ahora veamos la C. La C nos dice que el área sería 8 por 8. Esto evidentemente sale 64. Quiere decir que la condición del área está bien. Analicemos el perímetro. El perímetro era 2 veces en la suma de los lados. 8 más 8. Si yo hago esto, me sale que el perímetro es 32. La primera condición del área cumplió y el perímetro nos sale que es menor otra vez. Acá nos salió inicialmente que es 40, según estos lados. Y acá nos sale 32. Y a nosotros nos pide que sea el mínimo de materiales. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta hasta ahora? Nosotros ya podemos descartar este. Ahora, ahora ya podemos descartar porque sabemos que acá hay una opción cuyo perímetro es menor otra vez. Y ahora vamos a analizar el último, que es la D. La D nos dice, el área es 8 por 12. Y 8 por 12 creo que sale más que 64. 96 luego sale. Por lo tanto ya está súper mal. Entonces la única respuesta, o sea, existían dos posibles respuestas. La B y la C. Porque cumplen la condición del área. Sin embargo, ¿cuál es el que tiene mínimo? O sea, el perímetro menor es la C. Sale 32 centímetros y en el otro sale 40. De este modo. ¿Se entendió? La mayoría de las cosas acá en matemáticas se puede hacer por tanteo, se puede utilizar la calculadora, se puede robar de manera legal, ¿ok? Y bueno, terminamos acá. Y podemos hacer algunos ejercicios. Aparte de eso, tendríamos que ver lo que es la recta, tangente y normal. Entonces, acá tengo este material que luego les voy a pasar, ¿ok? No lloren, por favor. Entonces, teníamos recta tangente. ¿Cómo teníamos recta tangente? Te escucho, Ángel. Sí, ayer subí tres videos de cómo robar. De cómo... En el Drive. Ahí están. Dice resolver ecuaciones cuadráticas, a ver, no me acuerdo ni nada. Resolver identidades trigonométricas y después puse levantar indeterminaciones, porque también se puede resolver indeterminaciones con la calculadora. Ok, gracias. Bueno, veamos entonces recta tangente y recta normal. Entonces, recta tangente corresponde a la definición de la derivada. Entonces, recta tangente, derivada. Recta normal. ¿Se acuerdan de cuál era la condición de perpendicularidad entre rectas? Le doy una pista.
Rectas paralelas eran que M1 era igual a M2. Pero ¿cuál era la condición para una recta normal? Recta normal viene a decir, sí, recta normal, voy a poner aquí, quiere decir que el ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, ¿qué tenía que ser? Que el producto entre las pendientes es menos 1, de este modo. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos técnicamente resolver todo. Ya conocemos lo que es la derivada, que corresponde a la pendiente de la recta tangente. Y después, si nos pide hallar una recta normal, usamos el conocimiento en la geometría analítica para obtener, ¿sí? Entonces, analicemos este, por ejemplo. Nos pide hallar la ecuación de la recta tangente y la recta normal, ¿ok? Tenemos nuestra f de x, que es esta. ¿Cuál es el primer paso? Derivar. F' de x es igual a 2x y 2x nomás, porque la derivada de 3 es 0, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Evaluar. A nosotros, siempre que nos pida en la recta tangente en un punto, sí o sí nos tiene que dar una x. Y acá nos da la x. Entonces nosotros vamos a hallar la pendiente, o sea, la recta tangente en uno y la recta normal en uno, ¿sí? ¿Se entendió eso? Si a nosotros nos habla de pendiente a secas, es la derivada directo. Pero si a nosotros nos pide hallar una recta, sí o sí nos tiene que dar un punto de evaluación. Entonces, una vez que tenemos la derivada, hacemos la imagen. La imagen que sería f' de uno. O sea, hallarla arriba. Ah, ya pillo. Entonces, tendríamos que evaluar el punto donde nosotros nos interesa ver esto y evaluamos nuestra función. Acá nos sale entonces que la primera derivada en uno es igual a 2. ¿Este 2 qué quiere decir? Si alguien sabe. Recuerden, yo agarré el punto x y evalué en la derivada. Quiere decir que me está dando la pendiente. Sí, la pendiente en x igual a 1. ¿Ok? Entonces yo puedo decir ya acá que m1 es igual a 2. De esta manera. Y una vez que tengo eso, para definir una recta, ¿qué necesitaba? Vamos a usar la ecuación de la punto pendiente, ¿sí? Y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros sí o sí una coordenada. Nosotros tenemos x igual a 1. Por lo tanto, nosotros necesitamos la f de x también, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Nosotros tenemos x sub 0, que puede ser 1, pero a nosotros nos falta la imagen de eso, porque justamente necesitamos una coordenada, ¿ok? Por lo tanto, voy a evaluar f de 1 para obtener la imagen de x sub 0. De esta manera voy a obtener 1 elevado al cuadrado menos 3. Esto me sale menos 2. Quiere decir que el punto donde a mí me pide analizar, o sea, para obtener la recta tangente y la recta normal, es 1 menos 2. De esta manera. Y bueno, una vez que ya tengo el punto por donde pasa la recta, yo ya puedo usar esta ecuación que se llamaba de la forma explícita o la forma punto pendiente. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, evaluando, voy a tener y menos y sub 0, que es menos 2. Uso aquí paréntesis. La pendiente voy a poner m1, que es para recta tangente. Entonces va a quedar 2 por x menos x sub 0, que es 1. Y ahora empiezo a despejar esto. Acá quedar y igual a menos por menos es más. El 2 puedo distribuir, me va a quedar 2x menos 2. Y una vez dejo en forma general, recuerden, netamente depende de cómo están las opciones. Noto aquí que todas las ecuaciones están en la forma normal, es decir, en la ecuación general de la recta. Entonces, lo que yo tengo que hacer es igualar esto a 0. Por lo tanto, 2x menos y menos 2. Y esto va a pasar menos 2 también.
igualado a cero. Entonces va a quedar acá x, 2x menos y menos 2 es menos 4. De este modo. ¿Se entendió? Y bueno, ahí ya podemos ver si alguno podemos descartar. Tenemos que el primero podemos descartar porque acá es positivo. Y solamente, y después podemos descartar también estos. Técnicamente ya obtuvimos la opción D, pero igual vamos a corroborar que la ecuación de la recta normal sea también correcta. Entonces, nosotros tenemos que M1 es igual a 2 positivo. Por lo tanto, M1 por M2 es igual a menos 1. Entonces, despejando aquí, M2 es igual a menos 1 sobre M1. ¿Ok? Usando el valor de M1 que yo conozco, me va a quedar de esta manera. Por lo tanto, M2 yo digo que es menos 1 sobre 2. ¿Ok? Y ahora, yo tengo siempre el punto en el que yo estoy analizando no va a cambiar. Por lo tanto, sería el mismo que está aquí. Y ahora uso la ecuación de la en punto pendiente. Y menos y sub 0 igual a M2 por x menos x sub 0. Entonces aquí va a quedar y menos 2 igual a menos 1 sobre 2 por x menos 1. Este 2 que está aquí me molesta. O sea, yo perfectamente puedo distribuir así, se me va a quedar en fracción nomás. Yo personalmente no me gusta trabajar así. Entonces ese 2 que está acá voy a pasar a multiplicar. Por lo tanto acá me va a quedar 2 por y más 2 igual a menos 1 por x menos 1. Y ahora voy a resolver todo esto. Hago distributiva. Aquí también. Queda 2y más 4 igual a menos x más 1. Y ahora dejo en la forma general. Esto voy a pasar a en sumar 2x más 2y. Y ahora más 4. Y esto que está sumando voy a pasar a restar. Menos 1. De esta manera. Y ahora estos son términos semejantes. Los puedo sumar. Y me va a quedar x más 2y más 3. De esta manera. ¿Se entendió? Y veamos si es la correcta. X más 2y más 3, sí, exactamente. ¿Dudas, consultas? Veamos otro. Entonces, probemos con el 9. Nos da f de x igual a x al cubo. O sea, nos pide hallar la ecuación de la recta normal en este punto de aquí. Entonces a nosotros ya nos dan el punto. Por lo tanto, f' de x es igual a 3x cuadrado. Luego de esto, ¿qué es lo que hago? Nos pide, no, cuidado. Acá nos da el punto donde nosotros tenemos que hallar la recta. Ya está la derivada. Sí. Entonces, f' en 1 va a ser 3x cuadrado. Perdón, acá ya tengo que reemplazar. Al cuadrado. Y esto me sale 3, de esta manera. Pero esto es de la recta. em, ¿Cómo se llama? La recta tangente. Entonces yo voy a decir que esto es M1. Entonces, recordemos que el producto entre las pendientes me tiene que salir menos 1. De esta manera. M2 entonces va a quedar menos un tercio. Y ahora ya puedo usar. Entonces aquí me va a quedar en y menos y sub 0 igual a menos un tercio
Bueno, voy a poner pendiente tenemos acá. Menos m2, x menos x sub 0. De esta manera. Entonces acá va a quedar y menos 2 igual a menos un tercio por x menos 1. De esta manera. En este 3 puedo pasar a multiplicar. Me va a quedar 3 por y menos 2 igual a menos 1 por x menos 1. De esta manera. Hago la distributiva. 3y menos 6 igual a menos x menos más 1. Y ahora dejo en la forma general. Esto voy a pasar a sumar x más 3y menos 6. Y esto que está sumando voy a pasar a restar. De esta manera. Estos son términos semejantes, por lo tanto puedo agrupar. Y me va a quedar que la respuesta final es x más 3y menos 7 igual a 0. Y esta es la recta normal. ¿Ok? Sí, o sea, depende de cómo vos quieras tomar. Yo digo que la tangente es menos 1 y el normal es menos 2. Puede ser perfectamente al revés. Depende de vos cómo interpretes mejor nomás. Da exactamente igual cómo vos quieras tomar eso, ¿sí? Y aquí la respuesta correcta es la D. ¿Se entendió esto? Sí. Dice, se ha trazado una recta tangente a la curva cuya pendiente es 3 y pasa por el punto 0 menos 2. El punto de tangencia es, bueno, este es un planteamiento más extremo, por así decirlo. Y es un poco... tenemos que interpretar bien, ¿sí? Entonces, vamos a sacar los datos. Nos dice que el punto, o sea, la recta tangente, acá, recta tangente, tiene pendiente 3. Entonces, MTG, voy a poner acá, representando que es tangente, tiene 3, ¿ok? Aparte de eso nos dice que la recta o el punto 0, menos 2 pertenece a la recta R, ¿ok? Y bueno, nos da la función. El primer paso que nosotros tenemos que hacer es derivar, por lo tanto, y' es igual a 3x cuadrado. Y bueno, nosotros comúnmente tenemos el valor de x y ahí sacamos la pendiente. Pero ahora nosotros tenemos al revés. Nosotros tenemos el valor de la pendiente, pero necesitamos hallar el valor de x. ¿Está bien? Nosotros generalmente lo que hacemos es y de x sub 0 y esto me da el valor de la pendiente. Ponele que yo quiero hallar la pendiente en 1, en x igual a 1, ¿sí? No, recuerden que acá era la variable independiente, lo que está entre paréntesis. Y evaluábamos, ¿sí? De esta manera. Y esto me da la pendiente. Pero ahora yo tengo la pendiente. Y lo que quiero hallar es el valor de la x. Estoy buscando los valores de las x en donde la pendiente sea 3. Por lo tanto, en vez de hacer esto, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Digo que y' es igual a 3. Por lo tanto, acá, ¿qué me va a quedar? Que 3 es igual a 3x cuadrado. De esta manera, ¿sí? Esto es la derivada y esto es la pendiente. ¿Ok? Entonces acá me va a quedar 3 dividido 3 es igual a x cuadrado. ¿Ok? X cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, los puntos en donde la pendiente es igual a 3 positivo es más menos 3. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, entonces, ¿por qué es raíz? ¿A qué? Ahí, ahí está. Sí, ahí está. En más menos 1. Ahí está, gracias. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a trazar lo que es la recta tangente
Entonces voy a crear la recta tangente. Me dice que la pendiente recta la pendiente es 3 y el punto pertenece a 0 y menos 2, de esta manera. Entonces voy a usar acá la ecuación de la recta punto pendiente para obtener eso, ¿sí? Entonces voy a tener y menos 2 igual a 3 por x menos 0, de esta manera. Les dejo ahí la fórmula, ¿sí? Y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, ¿sí? Entonces acá me va a quedar y más 2 igual a 3x. De esta manera. Puedo dejar en forma general o puedo dejar en forma explícita. Y lo que voy a hacer ahora es evaluar. Yo tengo estos dos posibles puntos en donde la pendiente es 3, ¿verdad? Voy a poner esto de la siguiente forma. Esta es mi recta. Entonces, a mí me dice que la recta tangente pasa por el punto 0 menos 2, que es esta. ¿Todo bien hasta ahí? Ahora, yo tengo dos posibles opciones, ¿verdad? Que este punto, donde la pendiente es 3, pertenezca a esto, ¿sí? Es decir, que verifique, ¿verdad? Entonces, a los dos puntos en donde la pendiente es 3, yo tengo que hallar sus imágenes. Voy a borrar esto porque no tengo más espacio. Eso igual ya puse allá, ¿sí? Entonces, esto voy a copiar acá. O sea, voy a desplazar nomás. Y ahora voy a hallar las dos imágenes de esto, ¿sí? Voy a hallar f de, o sea, y de menos 1 e y de 1. Entonces, acá va a quedar menos 1 al cubo. Y esto es 1. Esto es 1 al cubo. Por lo tanto, esto es negativo, perdón. Así. Entonces, los puntos, las coordenadas, yo puedo decir también. Coordenadas donde m tangente es igual a 3 son menos 1 y 1,1. ¿Se entiende hasta ahí? Voy a volver a recapitular todo. Yo tengo mi derivada, me dice que ahora yo tengo que analizar pendiente 3. Entonces voy a hacer esta igualdad. Una vez que saco esto, me sale que los valores de la x donde la pendiente vale 3 es x igual a más menos 1. Entonces, yo voy a hallar sus imágenes de esta manera y obtengo las coordenadas donde la pendiente vale 3, que es el punto 1, menos 1, menos 1 y el punto 1, 1. ¿Ok? Aparte de eso, lo que hago es calcular la recta. Entonces, la recta tiene pendiente 3 y pasa por este punto ahí. Es un punto cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear la ecuación de estas rectas con estas características. No sabemos si puede salir. Probablemente no sea así, es complejo, ¿verdad? Pero como ustedes me pidieron, entonces yo les hago. Entonces yo creo la ecuación de esta recta. Y ahora, si ese punto, estos puntos que están acá, pertenecen a esta recta, quiere decir que va a verificar eso, ¿verdad? Entonces yo voy a evaluar eso nomás. Voy a llamar este punto 1. Y decir que este es P1 y P2, ¿ok? Entonces yo voy a evaluar menos 1, voy a poner acá, para P1 va a quedar menos 1, que es la y, igual a 3 por la x, que es menos 1, menos 2, ¿verdad? Esto me va a quedar menos 1 en la derecha, igual a 3 por menos 1, 3 por menos 1, menos 2. Y esto me sale menos 5. Acá me sale
menos 1 es igual a 5. Y eso es completamente falso. Entonces, quiere decir que P1 no pertenece a la recta. ¿Se entiende? Ahora probemos para P2. Para P2 tengo que 1 es igual a 3 por 1, que es la X, menos 2. Y esto me va a salir 1 igual a 1. ¿Qué saco de esta conclusión? Que P2, el punto P2, pertenece a la recta. De este modo. ¿Se entendió? Y eso nomás es. Bueno, en realidad fue un poco largo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. De este modo. ¿Alguna duda? Consulta, por favor, digan si tienen cualquier duda. La curva es lo que suele salir. Sí, generalmente suele pedir la recta en una curva en específica. Sí, te escucho en Black Rocks. Este de aquí, dale, dale. No, no, tranqui. Está bien o sea, no existen preguntas tontas. Así que ustedes pregunten nomás. Bueno, veamos. Bueno, dale, dale. Veamos entonces otros. Em, Podemos hacer esto. Este ya habíamos hecho hace rato. Justamente nos pide la suma de dos números. Podemos decir que x más y es igual a 18. Y nos pide saber el producto que maximice eso, ¿verdad? Entonces, proponemos nuestras ecuaciones. Voy a decir que la suma nos pide dos números, entonces vamos a sumar eso, es 18. Y nos pide que x por y, es decir, el producto entre esos dos, sea máximo. Entonces, justamente, nosotros podemos decir que esto es suma en igual a 18, ¿ok? Bueno, voy a dejar así nomás. Entonces, lo que voy a hacer aquí es despejar una de las dos variables. Voy a decir que y es igual a 18 menos x. De esta manera. Notemos acá que esto es una función de dos variables. Porque nosotros acá inicialmente tenemos que estos dos valores no tienen relación entre sí, ¿verdad? Entonces, pero al nosotros ingresar esta restricción, lo que vamos a hacer es convertir esta función de dos variables únicamente en una variable. El micrófono de alguien está encendido, si es que puede apagar, por favor. Entonces, acá, al poner la restricción, me va a quedar x por y o su equivalente, que es 18 menos x, de esta manera. Entonces, p de x es igual a 18x menos x cuadrado, de esta manera. Y bueno, una vez que tenemos esto, ya es un problema común de optimización, que es buscar los máximos y mínimos. En realidad acá me pide máximo. Entonces, derivo esto, p' de x, que viene a representar la función del producto, me va a quedar 18 menos 2x. Luego esto tiene que ser igual a 0 para obtener los puntos críticos. Entonces voy a tener acá 18 menos 2x igual a 0. Y me sale una ecuación lineal. 18 igual a 2x. X igual a 18 sobre 2. Por lo tanto, x igual a 9. De esta manera. Y bueno, como me salió un único valor, yo puedo probar esto o puedo utilizar el método de la segunda derivada para verificar si evidentemente es un máximo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. P' de x igual a menos 2. Esta es la derivada. Entonces al derivar eso,
La derivada de 18 es 0 y la derivada de menos 2 es menos 2x es 2. Menos 2, ¿ok? Y notemos acá, esto no depende de x. Quiere decir que esto es negativo. La segunda derivada, em, la segunda derivada de p es negativo, por lo tanto viene a corresponder directamente a un máximo. ¿Se entiende? Sí, perfectamente también se puede tantear. Entonces, digo que x es igual a 9. Eso ya es la primera opción. Y ahora vuelvo en mi restricción inicial, que es esta, y hallo el otro valor. Entonces, y es igual a 18 menos x, que vale 9. Por lo tanto, y también es 9, de esta manera. Entonces, respuesta correcta, C. Nuevamente, ustedes pueden hacer, probar esto. Hago 10 más 8 es 18, correcto. Y después me pide hallar el producto entre eso. 10 por 8 es 80. Entonces, vamos a hacer, a ver, voy a poner acá. La suma da 18 y el producto da 80. Este es para la opción A. Para la opción B, la suma da 18 también y el producto da 11 por 7, que es 77. Estos son para la opción B. La opción C nos dice que la suma es 18 también y que el producto es 81. Opción C. Y la opción D nos dice que la suma también es 18 y el producto es 18 por 9 por 6, 72. Y en base a esto, ¿ustedes cuál notan que es la opción correcta? Recuerden, la suma tiene que ser obligatoriamente 18, en todo se cumplen eso, pero el producto nos pide que sea lo máximo posible. Acá tengo 80, acá tengo 77, acá tengo 81 y acá tengo 72. Entonces, de esta manera muy simple, notamos que la opción correcta es la C. ¿Se entendió? Bueno, eh, qué mucho que me jugaron ayer por decir la regla en la palanca. Acá hay límites. A ver. Ah, bueno, voy a aprovechar entonces para mostrarles los límites, ya que hay eso, usando la calculadora, ¿sí? Porque es por si alguien no vio. Entonces, veamos este ejemplo aquí. Acá podemos hacer el L'Hopital, ¿ok? Pero yo les voy a mostrar justamente con la calculadora cómo ustedes pueden hacer. Entonces, la base para utilizar o para levantar la indeterminación con la calculadora es utilizar los límites laterales. Entonces, yo evalúo esto. Acá me queda el logaritmo de 0. Esto está, en realidad tiene que ser 0 por la derecha, ¿sí? Por logaritmo de 0 no existe. Entonces, acá me va a quedar 0 sobre 0. Perdón. Bueno. ¿Mm? Esto se hace directamente. Bueno, esto en realidad está mal. Recuerden que el logaritmo, su entrada no puede ser 0, ¿sí? Entonces, esto en realidad está mal planteado. Probablemente me habré equivocado en esto, ¿sí? Veamos esto nomás. Bueno, el primer punto era evaluar. Entonces va a quedar seno de 0 por tangente de 0 dividido 0 cuadrado. Si no me equivoco, esto sale 0 sobre 0. ¿Verdad? Entonces nosotros evidentemente acá no podemos factorizar, tampoco podemos racionalizar. Y bueno, lo que queda hacer es L'Hopital. Vamos a hacer L'Hopital. Y luego vamos a hacer la aproximación con la calculadora. Entonces, era derivar el numerador aparte y el denominador aparte.
¿Qué regla vamos a utilizar arriba? Así mismo. Entonces me va a quedar la derivada del primero, que es coseno, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es secante cuadrado de x. La derivada de x cuadrado es 2x. Bueno, nosotros podemos evaluar esto y voy a hacer con la calculadora para ver cuánto sale. Si es que a alguien le sale, que me diga nomás también. Esto sale 0 dividido 0. Quiere decir que podemos aplicar otra vez L'Hopital. Entonces, veo aquí. ¿Cómo? No, porque recuerden que el L'Hopital era derivar aparte el numerador y aparte el denominador. Acuérdense de eso, ¿sí? No, es aplicar la regla del producto, que era esta, en del cociente. Esto sí sería f' por g menos f por g' dividido g cuadrado. Ese es cuando tenemos esto. Pero ahora lo que yo estoy haciendo es f' sobre g'. Esto es L'Hopital. Esto es la regla del cociente, ¿sí? Noten esa diferencia, ¿sí? Porque no son la misma cosa. Entonces, eh, voy a borrar esto. Me sale otra vez 0 sobre 0. Pero antes de hacer eso, lo que yo voy a hacer, en vez de escribir tangente, ayer nomás lo vimos, chicos. Bueno, no fue ayer, fue anteayer. Entonces, no ayer fue el hospital, ¿no? Entonces no les perdonó. Límite sí vimos anteayer, pero el hospital vimos ayer. Este seno yo voy a escribir como seno entre coseno. De esta manera, y secante acá no le puedo hacer nada. Entonces esto se va a ir con esto y me va a quedar seno directamente, ¿ok? Entonces va a quedar límite de x tendiendo a 0 de seno de x más seno de x por secante cuadrado de x dividido 2x, de esta manera. Entonces, una vez que tenemos esto, recordemos que era 0 sobre 0, por lo tanto, ¿qué es lo que vuelvo a hacer? Vuelvo a derivar todo esto. Y ahora les voy a pedir que me ayuden con esto, con las derivadas. Levantar una indeterminación se viene a referir justamente cuando sale 0 sobre 0. Cuando nosotros nos sale 0 sobre 0 no nos da ningún dato relevante. Entonces, esto quiere decir que existen formas en las que nosotros podemos obtener el valor al cual está tendiendo la función mediante la factorización, la racionalización, L'Hopital o aproximación, ¿ok? Porque esto de aquí no nos da ningún dato porque están teniendo múltiples entre sí. Probablemente porque justo en ese punto específico de x sub 0 el dominio no está definido. Pero eso no quiere decir que el límite no exista, ¿ok? Entonces, como estaba mencionando, me ayudan con esta derivada aquí. Recuerden, la derivada del numerador, aparte hago la derivada del denominador, ¿ok? La derivada del seno, ¿cuál es? Coseno de x. Más, y voy a poner aquí paréntesis, porque notemos que tenemos un producto.
¿ok? Entonces, hacer la derivada del primero, del seno, es coseno, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es seno, y ahora tenemos secante cuadrado de x. Tenemos que usar la regla de la cadena. Si yo quiero hacer la derivada de esto, bueno, voy a hacer acá, voy a poner esto para que noten. No, porque ahora nosotros estamos usando L'Hopital. L'Hopital es derivar aparte numerador y aparte denominador. ¿Ok? Pongo otra vez aquí. F L'Hopital nos dice que el límite de x tendiendo a de f de x sobre g de x es igual al límite de x tendiendo a de f' sobre g'. Noten acá que hace la derivada del numerador y después, aparte, hace la derivada del denominador. Esto es L'Hopital, ¿ok? Sin embargo, la regla del cociente nos dice que si yo tengo f sobre g y a todo esto le hago la derivada, me sale f' por g menos f por g' y todo esto entre g cuadrado de x. L'Hopital viene a decir derivar aparte numerador y aparte denominador. La regla del cociente es que yo tengo una división y a todo eso le hago la derivada. Y está dada por esta fórmula de acá. ¿Está bien? Sí, te escucho. Cuando, cuando yo tengo coseno, su derivada es menos seno, ¿sí? A ver, voy a ver si puedo buscar eso. Eh, ¿Qué era? Derivadas. Este no es. Este tiene que ser. Acá. Si yo tengo seno, su derivada es coseno positivo. Pero si yo tengo coseno, su derivada es menos seno. ¿Ok? Eso sería la diferencia. Bueno, volvamos en esto. Entonces yo ya hice la derivada del seno, que es coseno positivo. Ahora voy a hacer la derivada de esto que está acá. Por lo tanto, eso tengo que hacer la regla del producto, porque tengo acá la multiplicación de dos funciones. Entonces tengo que hacer, voy a usar acá un corchete, seno de x derivado por el segundo sin derivar, que es secante cuadrado de x, más seno sin derivar por la derivada de secante cuadrado de x. Todo esto entre 2x, la derivada de 2x es 2 directamente, ¿verdad? Y una vez que tenemos esto, ya podemos, o sea, tenemos que hacer la derivada de lo que está acá, ¿sí? Entonces, vamos a volver aquí abajo. Límite de x tendiendo a 0. Y ahora tengo coseno de x más. ¿La derivada del seno cuál es? Sí, L'Hopital solamente se usa con límites del tipo 0 sobre 0. Voy a poner acá. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si nos sale estos dos, nosotros no hacemos L'Hopital, ¿ok? Acá nosotros salió 0 sobre 0, por lo tanto es perfecto para utilizar lo que es L'Hopital. Entonces, volvamos aquí. Ahora voy a hacer la derivada de este producto. Yo tengo que la derivada del seno es coseno positivo y luego está multiplicado por secante cuadrado de x. Más seno sin derivar. Y luego tengo acá
secante cuadrado de x. En sí, cuando se trata de un producto, acá, la regla del producto es positivo. Veamos esto otra vez. La regla para funciones, producto de funciones, la fórmula es positiva. Aquí. Si es una división, una razón entre cocientes, esto sí es negativo. Esto sí o sí, este formulario que está acá, sí o sí tienen que saber, ¿ok? Entonces, acá tengo secante cuadrado de x. Notemos acá que es una composición de funciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué usábamos cuando teníamos? Sí, regla de la cadena. Entonces, sería derivar la función externa. ¿Cuál es la función externa acá? Voy a poner otra vez aquí, ¿sí? Sí, porque tengo secante de x y todo eso está elevado al cuadrado. Esto es la función interna y esto es la función externa. Por lo tanto, acá me va a quedar bajar, eso es un polinomio. Ese cuadrado es un polinomio, por lo tanto, ¿qué es lo que tenía que hacer? Bajar el exponente y luego secante de x y le restaba 1. 2 menos 1. O sea que es 1 directamente, ¿ok? Y ahora, ¿la derivada del secante cuál es? ¿Alguien sabe? Sí, la derivada del secante, que es la función interna, es secante por tangente. Volvamos aquí. Derivada de secante es secante por tangente, ¿ok? Y una vez que tenemos eso, notemos que salió muy feo. Es una expresión larguísima. Y acá me sale 2, que es la derivada de hace rato. Y una vez que tenemos eso, nosotros ya podemos evaluar, ¿ok? Nosotros podemos... ¿Cómo? ¿Me repetís la pregunta? Ah, ese es si nosotros queremos deducir. Yo solamente puse que si nosotros queremos hacer, si no sabemos, si no nos acordamos, lo que podemos hacer es esto. Y ahora vamos a aplicar lo que es la regla del... ¿Cómo se llamaba la regla del cociente? Y una vez que hagamos la regla del cociente, nos va a salir esta fórmula de acá. ¿Ok? Dale. Entonces volvamos aquí. Notemos que una expresión feísima la que salió acá. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a escribir acá. Voy a intentar reducir esto, ¿sí? Límite de x tendiendo a 0 de coseno de x más este coseno que está acá. Voy a copiar así como está. Este secante va a ser 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿verdad? Porque es la función recíproca. Después tengo seno, este 2 que está acá, puedo pasar acá enfrente porque es un coeficiente numérico. Esperen un rato, no se apuren. Seno de x por secante que es 1 sobre coseno por secante otra vez que es 1 sobre coseno por tangente que es seno de x sobre coseno de x, de esta manera. Y bueno, notemos ahora que puedo simplificar algunas cosas. Este coseno se va a ir con este coseno cuadrado. Después tengo eh, seno por seno va a quedar acá
Acá está el 2, de esta manera. Entonces va a quedar acá coseno de x más 1 sobre coseno más 2 veces. Y ahora este que está acá, este seno que está acá, yo puedo pasar adentro de esto. Entonces voy a tener tangente. Voy a tener 2 por tangente de x por 1 sobre coseno de x por tangente de x otra vez. Y todo esto dividido 2. Y ahora yo ya puedo evaluar.